Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo incorporar datos de una tabla de un fichero de Excel. Comenzamos. En el vídeo anterior vimos cómo incorporar una tabla que nos habíamos descargado de la página web del Banco Mundial, en el que nos incorporaba los datos de las poblaciones, o sea, de la población de los diferentes países para los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que podemos incorporar datos de un fichero de Excel. Para ello tengo aquí una tabla. Bueno, vemos aquí que en la tabla tenemos el país, pero imaginaros que queremos incorporar datos en nuestros reportes, en nuestros informes de los continentes a los que pertenece cada país, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es incorporar datos de una tabla en el que nos va a poner cada país a qué continente corresponde. Para ello tengo una tabla en Excel aquí creada en el que nos viene los continentes, África y cada país. Viene añadida también la capital del país, pero vemos cómo viene cada país: de Australia, que corresponde al continente Oceanía; de, por ejemplo, Tanzania, que corresponde a África. Un poquito más adelante por ejemplo de Asia, de Taiwán corresponde a Asia, de Singapur a Asia. Vamos a ver si vemos alguno de Europa. Por ejemplo, de América, de Uruguay, corresponde al continente americano. Pues esto lo que vamos a hacer es incorporar esta tabla a nuestro query de Power BI Designer Preview, y luego lo que vamos a hacer es mezclar esta tabla para que aparte del país, en la misma tabla vamos a combinar las dos tablas, esta que tenemos aquí, la que nos vamos a incorporar, y vamos a crear una tabla en la que nos va a aparecer el país, a qué continente pertenece, y luego la población por cada año. Lo vemos en un segundo. Para incorporar la tabla del fichero de Excel, pues igual dentro del apartado Query, aquí vemos que tenemos el Report y el Query. Dentro de Query, pues vamos a darle New Source. Bueno, vamos a cerrar el fichero Excel para que veáis que se puede hacer con el fichero cerrado, y le vamos a dar a New Source y le vamos a decir que nos incorpore de un fichero Excel. La tabla la tengo en este fichero, por lo que lo vamos a seleccionar. Está haciendo las conexiones, y bueno, vemos aquí tenemos el fichero con la tabla 2 y luego 3 hojas. Vamos a ver qué contiene la tabla 2, y vemos que es aquí digamos que vemos una pequeña previsualización de lo que nos vamos a cargar al programa, y vemos que realmente es la tabla que nosotros queremos, ¿vale? Que viene en Europa, que viene Albania, Alemania, que corresponde a Europa, y luego viene la capital, que bueno, la vamos a desechar porque no nos va a servir para nada para los informes que vamos a querer hacer. Entonces, bueno, pues seleccionamos la tabla 2 y le damos cargar. Bueno, ya tenemos las dos tablas actualizadas y cargadas otra vez en el programa, y bueno, vemos aquí que tenemos la tabla 2 del fichero de Excel con lo que contiene, con el campo que contiene, que es el continente, país y capital. Está todo junto en la misma columna, en el mismo campo, y luego tenemos la tabla 0. Vamos a ver, aquí está, lo cambia al report, pero bueno, nos vamos a ir a query a ver qué tenemos en query, ¿vale? Que tenemos aquí lo que es la tabla 0, que viene del Banco Mundial, que habíamos descargado en el primer vídeo, y luego la tabla 2. La tabla 2 la tenemos así, ¿vale? En una misma columna, lo que es el continente, el país y la capital, todo separado. Para ver más cosas que podemos hacer con
con las tablas para editarlas antes de utilizarlas en los informes, pues vamos a ver cómo podemos trabajar para separar, por ejemplo, si nos viene la información en la misma columna, pues separar. Digamos que un poquito como Next es el texto en columnas, pues vamos a ver cómo vamos a separar lo que es el país el continente del país y de la capital, pues cómo lo vamos a separar en diferentes columnas para poder luego incorporar a la tabla 0, pues en lo que es el país, añadirle la columna continente y luego la población por años. Entonces nos vamos a la tabla 2 y aquí en Split Column le vamos a decir aquí por delimitador y le vamos a decir que nos los separe por el guión que tenemos aquí, ¿vale? Porque está el país el continente del país y de la capital, pues está separado por un guión. Pues le vamos a dar aquí, nos pone una serie de caracteres, digamos que pues si está separado digamos que el carácter por el que queremos separar las columnas o dividirlo en columnas, bueno, pues sea una coma o el signo de igual, pues le vamos a decir que sea con el guión, ¿vale? Entonces le vamos a dar OK y ya vemos cómo tenemos lo que teníamos antes en una columna, pues ahora nos lo ha separado por 3 columnas, que son el continente, el país y bueno, aquí lo vamos a cambiar continente, país y aquí la capital. Aquí que nos ha puesto toda la columna llena de nulos, bueno, pues lo que podemos hacer es quitar la columna y ahí la tenemos. La capital, como tampoco la vamos a utilizar, bueno, pues la vamos a quitar. Con el botón derecho también se puede quitar. Vale, entonces tenemos en la tabla 2 simplemente lo que es el continente y el país. Y lo que vamos a hacer ahora también va a ser en la tabla 0, para que veáis otras cositas que se puede hacer con las columnas o para editar las tablas. Con el botón derecho del ratón le vamos a decir que, como es un cambio de texto, le vamos a decir que nos lo ponga todo en mayúsculas, ¿vale? Nos va a poner, como tenemos aquí en la tabla 2 los países en mayúsculas, ¿vale? Aquí todo está en mayúsculas, pues vamos a ponerle la tabla 0, le vamos a poner también todo que sea en mayúsculas. Transformar en uppercase, pues nos lo va a colocar todo en mayúsculas. Aquí lo vemos. Son un montón de cosas que se pueden hacer con las tablas. Ya digo, antes de utilizarlas en los reports, pues editarlas y modificarlas un poquito antes para que luego sea más fácil trabajar con ellas. Bueno, pues ya tenemos la tabla preparada con el fichero descargado de la página web y el fichero descargado de nuestra tabla de un fichero de Excel. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser incorporar a esta tabla que tenemos aquí con el país, va a ser incorporarle el continente que tenemos en esta tabla, se lo vamos a incorporar a esta tabla para que la tabla parezca un poquito más completa, ya que tenga el país, a qué continente pertenece y luego los años con las poblaciones de cada uno de ellos. Pero esto lo vemos en el vídeo siguiente. Bueno, pues esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Un saludo y hasta la próxima.